Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes y realizo este video especialmente para los alumnos de la licenciatura en Educación Primaria del IEN. Agradezco a Mónica que aquí me va a hacer el favor de grabarme. Lo hago porque esperaba noticias sobre la planeación que van a presentar en plataforma, pero bien, no hay noticias. Para empezar, como ustedes saben, hace algunos días se publicaron los lineamientos para dar cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo, referente a las reformas, adiciones y derogaciones que se realizaron en los artículos 3, 31 y 73 de nuestra Constitución Política. Es decir, cambiaron, ¿no?, los lineamientos. En dichos lineamientos se presentan artículos con diferente temática, entre estas la correspondiente al proceso de admisión, que es la que nos interesa y de la cual les quiero hablar en este momento con ayuda de Mónica. Este próximo ciclo escolar 2019-2020 se requerirá ya no un examen, que era lo que tradicionalmente se venía haciendo desde el año 2009, cuando ingresamos al servicio profesional docente para obtener una plaza de educación primaria con un examen, en ese momento con la Alianza de la Calidad de la Educación, y después con la reforma o reformas educativas. Eso ya cambió porque en los lineamientos que les comentaba nos indica que hoy se necesitará no un examen propiamente dicho, sino, número 1, acreditar los estudios mínimos de licenciatura, en este caso en educación primaria. Número 2, contar con conocimientos necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Estas condiciones número 1 y número 2, por el simple hecho de haberse registrado el examen, el que inicialmente se ve cancelado, pues los tienen ya cumplidos. El número 3 es concluir el curso integral de consolidación de las habilidades docentes y obtener la acreditación correspondiente. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, ya lo tiene, y quien no, pues es momento de hacerlo. El cuarto es presentar un breve ensayo sobre la mejora continua de la educación, o bien una propuesta de planeación didáctica, que espero que sea la que los normalistas, por obvias afinidades, elijan. Esta planeación didáctica de clase tiene que realizarse en un contexto específico definido por el aspirante respecto a la materia o al campo curricular en que desean ingresar. El quinto sería presentar la documentación que los acredite, que acredite su promedio de estudios en la licenciatura, los cursos extracurriculares con validez oficial, por ejemplo, los que realizaron el del INEE, los que realizaron el del nuevo modelo educativo, los que tienen el de la lectura, que se les presentó la posibilidad en primer grado, y otros que mencioné en las asesorías. También se requieren los programas, son válidos los programas de movilidad en el país y en el extranjero, y claro, la experiencia docente si es que se tiene en educación básica. Pues bien, de lo que les quiero hablar, a lo que me comprometí con mis alumnos asesorados y con aquellas muchachas que participan en el círculo de estudios, era a grabar este video que estamos haciendo aquí con ayuda de Mónica, con el objetivo de brindar algunas orientaciones sobre la planeación, es decir, orientaciones no oficiales. Esto es importante. Es lo que yo voy a hablar en este momento acerca de la planeación. Lo hago desde mi experiencia como docente de educación primaria, desde mi experiencia como asesor de lenguaje oral y escrito, y claro, desde mi experiencia como formador de docentes en la licenciatura en educación primaria del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Sin embargo, estas orientaciones no son oficiales ni sustituyen a las que obtendrán en la plataforma, que quizás cuando vean este video ya los tendrán, y si no, pues esperar hasta el sábado 1 de junio o domingo 2 de junio. Bien. Entonces, estas orientaciones, repito, que vamos a hablar, no son oficiales y tienen que ver con eso. En primer lugar, dicho lo anterior, creo conveniente que empecemos diciendo qué es la planeación. Obviamente no espero que les pregunten eso en su examen, en el día de su aplicación, pero es pertinente decir que la planeación es una actividad esencial en la tarea educativa, una tarea que nos permite establecer estrategias de aprendizaje que pueden orientar el trabajo de sus alumnos. Como digo, los estudiantes normalistas, una actividad que permite anticiparse a los hechos, y claro, esto con la premisa siempre de que lo planeado triunfa sobre lo improvisado. Es decir, la importancia de la planeación como una manera de tener claridad
antes de pararse en un aula ante los alumnos y decidir qué es lo que vamos a hacer. Pues obviamente toda planeación viene después de otros elementos, es decir, en el caso de educación primaria nos rige primero un plan de estudios aplicable a toda la educación básica. Sabemos que en este momento, ciclo escolar 2018-2019, tenemos 2 planes de estudios, 2 programas específicos, primero y segundo grado, un programa, y de tercero a sexto grado otro programa para educación primaria. Eso me parece que nunca se debe olvidar. Tampoco se debe olvidar que antes de la planeación hay un contexto específico al cual debemos dirigir la planeación, es decir, debemos pensar de manera real en un grupo de alumnos. Y aquí la ventaja de ustedes, estudiantes normalistas, que durante todo este ciclo escolar 2018-2019, en este último año de su formación docente, han estado de manera cercana con un grupo 32 semanas. 32 semanas, ¿verdad? Si no me equivoco, estoy un poco estresado en este momento, pero las 32 semanas que han estado en el ciclo escolar, pues les brinda la posibilidad de contar con un diagnóstico general de la escuela, del grupo e incluso de cada alumno, pensando en este llamado a la educación inclusiva. Debemos reflexionar que en toda planeación hay componentes de diferente tipo. Esto siempre es una pregunta, ¿no? Los que tienen que ver con la identificación de la escuela, la clave del centro de trabajo, del grado, del grupo, del campo formativo. Y aunque van en la planeación y nos sitúan en un espacio, no son propiamente los elementos curriculares, es decir, son elementos de ubicación de la escuela. No entramos aquí todavía, aunque va dentro de los elementos importantes. Los elementos importantes pueden incluso dividirse, los que se piden una planeación, entre los que son indispensables y los que no lo son. Entre los que no son indispensables, registrarse, sí tomarse en cuenta, claro, pero no registrarse para una planeación diaria, porque se conocen, están los rasgos del perfil de egreso, los principios pedagógicos o el enfoque de la asignatura o campo formativo, por decir algunos. En un momento dado, es decir, se les pide a ustedes, estudiantes normalistas, que los consideren, pero yo les planteo una analogía, que es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, que al principio ocupamos de llantitas porque no hemos asimilado el equilibrio. Sin las llantitas no podemos avanzar. Entonces, en un principio, por eso les pedimos aquí que escriban los estándares curriculares, que escriban los principios pedagógicos, que escriban el enfoque, las orientaciones del campo formativo. ¿Por qué? Porque en un inicio lo deben saber, conocer, manejar. Sin embargo, conforme van avanzando, pues al igual que en la analogía de las llantitas en la bicicleta, se puede uno desprender de ellas porque ya mantiene el equilibrio, ya asimiló el equilibrio, ya no son necesarias. Entonces, en el caso de la planeación, cuando ya tenemos asimilado perfectamente lo correspondiente a esos elementos, no se debe registrar, no es necesario escribirlo, pero sí mantenerlo en consideración. El enfoque, los principios pedagógicos y todos esos elementos que pueden o no ser indispensables. Si en la plataforma se les pide que los escriban, obviamente los van a tener que escribir, pero me parece importante esa aclaración. Un maestro de educación primaria usualmente no los escribe en su planeación diaria porque ya los asimiló. Entonces, en este momento vamos a pasar a los elementos que sí son indispensables, Los que sí son indispensables son los propósitos, las intenciones didácticas o, según la asignatura, como plantea el nombre, ¿no? Es decir, lo que se busca, qué es lo que se quiere lograr, eso es lo principal, de donde vamos a partir, y que es el momento, al mismo tiempo, el referente para la evaluación. Después vienen las actividades, un elemento protagónico que se expresa en una secuencia didáctica que marca un inicio, un desarrollo y un cierre. Con el inicio se busca en primer lugar activar la atención, el interés de los estudiantes. Plantear después lo que se quiere lograr, que es a la vez, ya decía, el propósito para lo que después se escribe en la evaluación. Se intentan en las actividades de inicio rescatar las ideas, los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Y como dije, motivarlos a que participen en la realización de las actividades, en las de inicio. Para el desarrollo se busca poner en juego esa intervención docente que lleve a la movilización de saberes para la construcción de otros. Es la parte medular de la clase. Y lo hemos visto con diferentes ejemplos, y quizás mañana viernes, si da tiempo, pues valdría la pena sentarnos y revisar algunas de las planeaciones que ustedes proponen, nada más como un ejercicio, ¿no? Y después vienen las actividades del cierre, con las cuales se busca retroalimentar, se busca concientizar a los alumnos sobre el trayecto realizado, de concluir, de demostrar lo aprendido. Esto para el cierre.
es decir, distinguir las que son de inicio, de desarrollo y de cierre, de cada fase. En esta planeación es donde entra en juego el talento docente para convertir al alumno en un protagonista del aprendizaje, no en el docente, que sea el niño, el que gire, que todas las actividades giren en torno a él. Y claro, hay que considerar el contexto específico, con un mismo propósito, todos, pero con un diferente contexto tendríamos que plantear actividades diferentes, que sean asequibles para los alumnos, que sean complejas, sí, pero que sean a la vez realizables con los recursos que ya poseen los niños. Se habla de construir ambientes de aprendizaje adecuados, se habla, claro, de la inclusión, que en este momento es algo vital, de cumplir con lo que dice el enfoque de la asignatura correspondiente, lo que les decía de las llantitas. Quizás no lo escribimos, pero sí lo tenemos presente en el momento de llevar a cabo las actividades. Otro indispensable, como les dije, sería la evaluación. Para la SEP, para la Secretaría de Educación Pública, la evaluación se define como el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Se necesita, claro, considerar los diferentes momentos, las diferentes técnicas, los instrumentos que comentábamos en una ocasión, que vienen en estos documentos del enfoque formativo de la evaluación. Y claro, involucrar a todos los agentes posibles de evaluación, al individuo dentro de la autoevaluación, al trabajo de grupo entre pares, con lo que sería la coevaluación, y al propio docente, claro, con la heteroevaluación. Nunca abusar únicamente de este último elemento. Esos serían los principales elementos: los aprendizajes esperados, las actividades, la evaluación. Claro que hay otros como los recursos, los materiales que se van a necesitar. Otro que puede ser debatible es el tiempo de realización. Y claro, algunas asignaturas tienen elementos específicos, qué sé yo, los ámbitos, los temas, las modalidades, en el caso de español, las actividades puntuales, las actividades recurrentes, y así cada asignatura tiene sus elementos que es necesario considerar. Y para terminar, pensaba que iba a ser más breve este video, pero para terminar quiero hablarles acerca de errores que yo observo cuando reviso planeaciones y que espero que ustedes no cometan cuando realicen su planeación este próximo fin de semana. El número uno es no dominar el contenido que se está planeando. Las actividades indican que es muy superficial lo que quieren lograr porque ustedes mismos no lo dominan. Hay que, entre comillas, no dominan, hay que prepararnos para eso. El segundo es iniciar sin indagar lo que ya saben los alumnos, las ideas previas. El tercero es iniciar siempre con preguntas directas. ¿Qué es la variación proporcional? Eso es incorrecto, ¿no? Hay que buscar nuevos elementos, nuevas formas de indagar las ideas previas. El cuarto es planificar actividades con un enfoque incongruente. Hablan de enseñar, explicar, corregir, aclarar. No dejar que sea el niño el que construye su propio aprendizaje. El constructivismo. El quinto es no incluir los elementos esenciales que ya les hablaba y que no voy a repetir porque cada materia los cambia. Y el sexto es tomar un solo recurso como guía, que casi siempre es el libro de texto. No abusar de un solo recurso. El séptimo me parece interesante, es planear actividades simples, complejas, que hacen evidentes que no se logrará el aprendizaje esperado y que se relacionan con el error número uno. El octavo error que observo es que no reflexionan sobre las complejidades de la temática, pero de otra manera. Es difícil de explicar, pero tiene que ver con una especie de talento pedagógico para atender las diferencias que se presentan en el aula, que se presentan en el abordaje del tema, para anticipar dificultades desde antes, al pensarlo, lo que se va a realizar en la planeación. El número 9 es plantear una evaluación muy distinta a lo que se estaba planeando. ¿Cómo vas a evaluar algo que no es lo que te indicaba al inicio del propósito? Y el décimo es planear actividades que no trascienden la individualidad, que se quedan únicamente en el niño, que se quedan en el grupo de clase o en la escuela o en la comunidad. Hay que intentar ir más allá. Es un reto de la planeación y bueno, si se logra es excelente. Son las orientaciones, espero que les sirvan, no son oficiales, pero lo hago con el ánimo de cooperar, espero que lo logre y quien guste, pues mañana viernes nos reuniremos para ver si hay algo referente o para comentar algunas sugerencias de planeación. Hasta luego.